Testimonio de matrimonio restaurado. Restaurado y únicamente Él es la perla de gran valor. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Proverbios 10:12. Alabado sea el Señor. Él se ha glorificado a sí mismo a través de la obra que Él ha hecho en nuestro matrimonio y en mí. Le doy gracias a Él por el testimonio que me ha dado y oro para que Él reciba toda la gloria de lo que está escrito aquí. Primero, debo decir que no merezco nada de lo que Él ha hecho. La razón por la que mi matrimonio era todo un desastre, para empezar, fue por mi propio pecado y egoísmo. Este es mi segundo matrimonio. Mi primer matrimonio terminó en divorcio después de yo estar en adulterio. Después de mi divorcio, me da vergüenza decirlo, seguí viviendo un estilo de vida que era muy perverso. Aunque tenía 2 hijas jóvenes, hice fiestas, hombres y tomaba, incluso animé a otras mujeres a llevar este mismo estilo de vida. Peor aún, usé el aborto como método anticonceptivo. Incluso un incrédulo se horrorizaría al saber cuántos abortos tuve, lo cual demuestra que incluso aquellos que se llaman a sí mismos proelección saben en profundidad que el aborto es una abominación ante Dios. Me involucré mucho en la nueva era y la espiritualidad oriental y creí verdaderamente que podía controlar mi propio futuro. Lamentablemente, en ese momento pensé que era feliz, que estaba en control, en paz, llevando una vida de fiesta. Nunca se me ocurrió preguntarme si la tranquilidad podía realmente compenetrarse con la vida de fiestas. Ahora me doy cuenta de lo que espiritualmente muerto que realmente estaba. Cuando conocí al hombre que se convertiría en mi segundo esposo, no pasó mucho tiempo para que nos involucráramos íntimamente. No solo quedé embarazada, sino que engañosamente elegí quedar embarazada porque quería otro hijo. ¿Por qué esta vez y no los otros? Realmente debía haber pensado que estaba jugando a ser Dios. No esperaba que él se casara conmigo y egoístamente tomé todas las decisiones para mis propios propósitos. También le mentí y no le conté mi engaño. Sin embargo, él me pidió graciosamente que me casara con él por su amor a su hijo, por su deseo de tomar una decisión honorable y por su amor por mí. Por más imperfecto que fuera, ciertamente más su amor era más maduro que mi amor por él. Fuimos casados por 3 personas, un monje ortodoxo griego con el atuendo completo, una sacerdotisa de la nueva era, falta de un mejor término, y una pastora de una iglesia muy liberal, que no proclamó la salvación solo por Jesucristo, sino por tolerancia y justicia social. Durante nuestra ceremonia de boda prometimos amarnos y adorarnos, pero solo después de que nos amáramos primero a nosotros mismos. No eran votos tradicionales para nosotros. Los frutos fueron evidentes inmediatamente. En nuestra recepción de bodas terminamos en una discusión enorme y egoístamente salí de mi propia recepción, llevándome a mis amigos conmigo. Alabado sea Dios, Él usó uno de ellos para llamarme la atención, hablarme claramente sobre mis creencias egocéntricas de la nueva era y la vida pecaminosa que yo vivía sin Dios, que esas eran las razones por las que las cosas habían empeorado. Unos días más tarde oré a Dios para que me salvara de mi pecado. No estaba segura de que Él fuera real, pero le pedí que me mostrara y me salvara si lo era. Cuando era niña, yo había aceptado a Cristo muchas veces, pero en retrospectiva veo que lo que evidentemente faltaba era una comprensión de mi pecado. En aquel entonces yo era una buena chica. No me percaté del pecado en ninguna parte. Irónicamente, yo había escuchado a menudo testimonios en la iglesia de personas que Dios había librado de los pecados terribles, drogas, alcohol, prostitución. Y recuerdo haber pensado que quería un testimonio así, y lo triste que era nunca tener uno. Dios en su sabiduría y ciertamente sin sentido del humor, debe haber tomado eso como una oración, porque ahora tengo ese tipo de testimonio, uno que lo glorifica a Él y solo a Él. Luego de orar y pedirle a Dios que me salvara, Él definitivamente me mostró que Él era real. Yo le había hecho preguntas específicas a Él en mi oración ese día, y luego de una semana, Él había respondido a todas ellas. Yo sabía, sin lugar a dudas, que Él era real y que la sangre derramada de Jesucristo me había salvado de todos mis pecados.
Él comenzó a mostrarme a mí en nuestra luna de miel. Mi esposo y yo fuimos a una casa de playa en Carolina del Sur, donde peleamos constantemente. ¿Puedes imaginar lo que pensaba mi esposo? Que yo había planeado todo el tiempo para cambiar todas las reglas, tan pronto como estuviéramos casados. Pero nuestro tiempo se convirtió en mi luna de miel con Jesús, y Él comenzó a transformarme mientras leía su palabra todos los días. Él me mostró que era en su tiempo cuando me llamó hacia Él, y el hecho de que fuera después de nuestra boda. Si hubiera sido una semana antes, probablemente no nos hubiésemos casado. Significaba que debía permanecer casada, que Dios tenía un plan y un propósito para este matrimonio. Las cosas se pusieron mal más tarde, ya que la gente me decía que estábamos en yugo desigual. Podría decirles honestamente que éramos de yugo igual luego que nos casamos, y fue claramente su voluntad el permanecer juntos. Cuando volvimos de nuestra luna de miel, el Señor me convenció de que necesitaba decirle a mi esposo la verdad sobre nuestro hijo, que había quedado embarazada a propósito. Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, pero sabía que tenía que ser obediente y dejar los resultados en las manos de Dios. Desafortunadamente, después de confesar, las cosas empeoraron, no mejoraron. Nunca dudé que había hecho lo correcto diciéndole, pero el admitir mi engaño voluntario parecía ser el comienzo de una raíz de amargura y desconfianza en el corazón de mi esposo que solo empeoró, y ciertamente no podía culparlo. Ahora me doy cuenta de que probablemente fui la mujer más contenciosa que jamás haya vivido. Siempre discutíamos sobre algo, sin duda porque estaba constantemente criticándolo. Encima de eso, yo era como la mujer adúltera, mis pies nunca estaban en casa. Un fin de semana, después de estar lejos por negocios, volví a casa y sentí que algo andaba mal. Me di cuenta del pelo de una mujer en nuestro sofá, rojo brillante, no era de mi color, e inmediatamente acusé a mi esposo de tener a alguien más. Él admitió que una mujer había estado en nuestra casa, pero dijo que era inocente. Los niños habían estado con él, y en retrospectiva estoy segura de que él estaba diciendo la verdad. Obviamente no sabía ni tomaba en serio el hecho de que el amor cree todas las cosas. Inmediatamente lo despedí de la casa para dejarle claro que no iba a ser tratada de esa manera. Entonces procedí a avergonzarle diciéndole a todo el mundo que sabía lo que él había hecho. También hubo altercados físicos que primero provoqué y luego usé para tener la simpatía de cualquiera que quisiera escucharme. También bebía mucho, pero en lugar de que el amor cubre todas las faltas, Proverbios 10:12, Primera de Pedro 4:8, yo calumniaba a mi esposo hablando en voz alta de eso. Por supuesto, mis amigos e incluso la gente de la iglesia me dijeron que practicara el amor firme para tomar la posición en contra de ser tratado de esa manera, y dijeron que mi esposo nunca cambiaría si yo continuaba permitiéndoselo. No repito esto para calumniar a mi esposo ahora, sino para mostrarles que Dios quiere glorificarse a sí mismo en situaciones como estas, que parecen imposibles. Pero yo no le di una oportunidad a Dios. Ciertamente, Él no tenía que defender a alguien que ya se estaba ocupando de defenderse a sí misma, o hacerle justicia a alguien que tenía tanta autojusticia. Escuchando lo que decía el mundo, queriendo tener mis oídos entretenidos, seguí justificando mi propio comportamiento pecaminoso. ¡Qué farisea era yo! Le conté a otros acerca de los pecados de mi esposo, pero no pude ver mis propios pecados, celos, autojusticia e insubordinación. Primera de Samuel 15:23. Dios me mostró más tarde que mi amor firme era en realidad una postura de manipulación. Él también me mostró más adelante que era responsable de la época en que mi esposo había cometido abuso físico. Su boca incita a la riña. Proverbios 18:6. De hecho, yo lo había provocado cada vez. Una vez que aprendí a controlar mi lengua, Dios se ocupó del resto. Dios me había mostrado antes, a través de la Escritura, que si mi esposo era verdaderamente una amenaza, Él podría removerlo inmediatamente. Pero obviamente no lo hizo, porque no era mi esposo que era tan malo, pero que era yo.
También aprendí más tarde que las veces en que él tomaba algunos tragos eran las veces que Dios había escogido para que yo estuviese lejos de mi esposo. Él me ha quitado a todos mis amigos, Salmo 88, 18, para tenerme solo para él. Tuve que estar en la palabra en aquellos tiempos, orando y regocijándome por mi tiempo a solas con él. Después de unos 2 meses de que mi esposo estuvo fuera de casa, me sentí dirigida por el Señor a ayunar, algo que nunca había hecho antes. A mediados del segundo día, sabía sin lugar a dudas que debía pedirle a mi esposo que regresara a casa y que nunca debería haberle pedido que se fuera. Las cosas mejoraron durante un tiempo, pero de nuevo caí en la trampa de desconfiar, husmear y seguir todo lo que mi esposo decía o hacía, y se convirtió en casi una obsesión. Intentamos consejería en varias ocasiones, lo que no sirvió para nada y de hecho a menudo empeoró las cosas. Tuve un momento de verdad con un consejero quien me dijo: puede que no puedas confiar en tu esposo, pero puedes confiar en Dios. Esto me convenció por un corto periodo de tiempo, pero luego, con la bendición del consejero, yo estaba de vuelta tratando de mi propia mano tener el control de la situación. Mi desconfianza me llegó a la cabeza unos años más tarde. Terminé pidiéndole a Dios que me mostrara si mi esposo estaba o había estado en adulterio. Obviamente olvidé orar por el futuro. Le prometí dejar ir y confiar en él si la respuesta que él me diera fuera no. Y lo era. Inmediatamente Dios me permitió detener mi husmeo y empecé por primera vez a vivir realmente por la fe. El versículo, porque tu hacedor es tu esposo, Isaías 54:5, se hizo real para mí, era y sigue siendo uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Durante los próximos 6 meses las cosas mejoraron. Mi fe continuó creciendo y mi relación con el Señor se estaba volviendo más íntima. Yo estaba confiando en Él de una manera nueva. Luego, una noche, me pidieron a orar de una manera que nunca había hecho antes, para que cualquier cosa escondida saliera a la luz. Yo estaba pensando en mi mente sobre la pornografía o algo similar, sin tener idea de lo que Dios realmente tenía reservado. Mi última oración, antes de caer dormida esa noche, oré con un sentido real, no necesariamente de temor, pero con la esperanza de que algo estaba a punto de suceder. Fue que Dios traería todas las cosas hechas en la oscuridad a la luz. La mañana siguiente, a las 4 de la mañana, mientras todavía estaba oscuro afuera, me despertó primero nuestro teléfono de la casa, luego mi teléfono celular y luego mi teléfono de la oficina sonando. No lo sabía hasta que revisé los mensajes más tarde esa mañana. Dios había respondido a mi oración antes de que el sol se elevara. Era el esposo de la otra mujer, llamando para decirme que mi esposo había estado en adulterio con su esposa. Recuerdo que una calma increíble se apoderó de mí. Creo que porque sabía que esta era la respuesta de Dios a mi oración la noche anterior, y Él había preparado mi corazón para ese momento. Mi esposo había visto el nombre de la persona que llamaba en el teléfono y pensó que iba a pedirle que se fuera, como lo había hecho antes. En su lugar, le pedí que se sentara conmigo y le dije que lo perdoné. Lloró, me dijo que lo lamentaba mucho y me dijo que no podía creer que pudiera haberlo perdonado por lo que había hecho. Tenía que ser la propia misericordia de Dios fluyendo a través de mí, porque era real y algo que nunca podría haber hecho por mí misma, aunque hubiese querido. No tenía que querer decir nada. Las palabras salieron, amables, cariñosas y misericordiosas. La otra razón que sé que era del Señor es porque era permanente. Aunque he tenido que perdonar por otras cosas, no he tenido que continuar perdonando a mi esposo luego de esa mañana o cualquier otra cosa relacionado a ella. Quedé embarazada el mismo día en que mi esposo comenzó su relación con la otra mujer. Mi marido dice ahora que probablemente no fue un accidente que aborté la misma semana que terminó, que fue antes de que me enteré de lo que estaba pasando. Él realmente sentía que la pérdida de nuestro hijo era un castigo por su pecado. Sin embargo, Dios no solo me permitió perder todos los signos de la otra mujer durante ese tiempo, sino que me bendijo increíblemente a través de un embarazo que duró solo 10 semanas.
El Señor me bendijo con poder dar a luz, ver y sostener y enterrar a nuestro pequeño bebé perfectamente formado del tamaño de mi pulgar. Dios usó el mismo evento para despertar la conciencia de mi esposo para bendecirme. Tito 1:15. En tan solo unas pocas semanas, esa pequeña persona ya estaba cumpliendo con el propósito que Dios había planeado para él desde antes del comienzo de los tiempos. Y Dios me concedió el favor al permitirme llevar a ese dulce niño que está en este momento en presencia de Jesús. Dios me mostró su increíble misericordia y perdón durante ese tiempo, no solo por mi pecado de tener hijos fuera del matrimonio, sino también por el pecado de abortar sus creaciones perfectas antes de que nacieran. Aunque sabía que ya estaba perdonada, me bendijo dejándome ver a este bebé perfecto y me mostró que no solo tengo toda una familia de niños en su presencia en este mismo momento, sino que de hecho ya están esperándome para saludarme cuando Él me lleve al cielo. Estoy asombrada y humillada ante la misericordia de Dios, quien me perdonó completamente, y ahora puedo regocijarme de este hecho con lágrimas de esperanza y alegría en vez de lágrimas de duelo. No sé con certeza sus caminos, son mucho más altos que mis caminos, pero haber experimentado la misericordia de Dios tan completamente durante ese tiempo también preparó mi corazón para poder ofrecer ese mismo amor y misericordia tierna a mi esposo. Lo asombroso es que cuando Dios me permitió perdonar a mi esposo, Él también volvió el corazón de mi esposo para que me perdonara por todos mis pecados contra Él antes y durante nuestro matrimonio. Eso solo hizo que toda la prueba valiera la pena. Realmente creo que hay gran poder en el perdón, y como aprendí a través de RMI, no hay algo que sea tan atractivo. Tuvimos un maravilloso mes después de lo que ahora llamaría nuestra restauración. Fuimos a un fin de semana largo con nuestros hijos y verdaderamente nos sentimos como la luna de miel que nunca tuvimos, como si confirmara la voluntad de Dios para nuestro matrimonio. Una mujer que ni siquiera nos conocía se acercó a mí en las aguas termales y me dijo que teníamos una familia hermosa, que podía decir que había algo verdaderamente especial en nuestro matrimonio. Dios estaba empezando a mostrarme que tenía planes de cumplir los deseos de mi corazón para mi esposo y nuestra familia. Me gustaría poder decirles que nuestra prueba se detuvo allí y que vivimos felices para siempre, pero lamentablemente las cosas volvieron a empeorar. Todos, incluso muchos de mis amigos cristianos, comenzaron a decirme que no podía perdonar tan fácilmente, que seguramente tendríamos que hablar y trabajar con nuestros asuntos, o nuestro matrimonio nunca mejoraría realmente. ¿Puede usted creer que después de todo lo que Dios me había mostrado acerca de los peligros e insignificancia de la psicología, la consejería, Isaías 30:1-3, Jeremías 8:22, Isaías 5:13, y aún así mordí el anzuelo? Luego de 6 semanas, después de que nuestros pastores nos dijeran que debíamos ver a un consejero profesional, en lugar de reunirnos con ellos, nuestra primera opción, volvimos con los consejeros a arrancar el pasado y ventilar nuestros sentimientos. Proverbios 29:11, Filipenses 3 del 13 al 14, en lugar de regocijarnos por lo que Dios había hecho. Incluso vi a la vieja consejera una vez, que más tarde descubrí que ella estaba pasando por un divorcio, y tomé su consejo de charlar con otra mujer cuyo esposo era infiel. Después de hablar con estas dos mujeres, insistió en que mi marido tomara una prueba con un detector de mentiras para probar que la otra mujer estaba realmente fuera del panorama. Ya que mi esposo estaba ansioso por hacer cualquier cosa para complacerme, estuvo de acuerdo. Inmediatamente después, Dios imprimió en mí el versículo: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Salmo 27. Me di cuenta de que no solo había dejado a mi marido por mis exigencias ridículas, sino que peor aún, había dejado a Dios por no depositar mi confianza solo en Él, sino en pruebas físicas que yo podía ver. De todas formas, Proverbios 16:33. Pero esa posibilidad me escapó en ese momento. Yo sé, lo sé,
Usted pensará que debía haber tenido presente que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios. Pero soy una tonta obstinada y me llevó más tiempo que la mayoría. Alabado sea Dios, que Él es paciente y nunca se rinde. Después de unos meses de consejería, por la gracia de Dios, mi esposo tuvo la sabiduría de ver que no íbamos a ninguna parte con esto, siempre mirándonos a nosotros mismos en lugar de a Dios. Además de eso, estábamos hartos por el dinero que teníamos que gastar para obtener consejos de aquellos que estaban vendiendo la palabra de Dios, cuando el poderoso consejero da su consejo y sabiduría libremente a todos los que piden. Cuanto más sabia habría sido si hubiera ido a él en primer lugar y hubiera mirado a las mujeres mayores para guiarme en cómo ser una esposa piadosa. Por esa época, por la providencia divina de Dios, me encontré con el sitio web de restauración matrimonial. Inesperadamente y de repente, ordené los recursos, incluido el libro de trabajo de mujer sabia, que me dio convicción de todo lo que todavía estaba haciendo mal. Me puse a trabajar para empezar a hacer todas las cosas que nunca había conocido antes. Yo estaba completamente convencida de mi conducta contenciosa y le pedí a Dios que me ayudara a dejar de discutir. Empecé a tratar a mi esposo como el líder espiritual de nuestra casa, sometiéndome a él en todo lo que me pedía e incluso insistiendo a mis hijas adolescentes a que lo hicieran también. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué no te defiendes? Pensaron que había tocado fondo. Nunca había pensado mucho en el versículo de que Dios convierte el corazón del rey como canales de agua. Proverbios 21:1. Pero una vez que me aferré a él, todo cambió. También alabé y agradecí a Dios que Erin me mostró que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de cada hombre. Primera de Corintios 11:3. Conociendo esos dos versos, empecé a llevar todo a Dios en oración. ¿Y qué diferencia? Cuando presentaba todas mis preocupaciones a Dios primero, Él comenzó a cambiar el corazón de mi esposo en asuntos específicos, sin que yo dijera una sola palabra. Incluso comenzó a convertir el corazón de mi esposo hacia mí, con una ternura y dulzura que yo no sabía que todavía tenía. En un momento dado, sugerí que la educación dentro del hogar de mi hija, quien estaba en 8º grado, pudiera ser la respuesta a algunos problemas que estaba teniendo en la escuela. Su padre dijo que no, mi esposo dijo que no, y ella insistió en huir de casa si lo intentaba. No dije otra palabra a nadie, sino que la llevé a Dios en oración. Dentro de 3 días, los 3 habían cambiado de opinión, y todos vinieron a mí pidiéndome que la llevara a casa por una temporada. Doy toda la alabanza y gloria a Dios por cómo Él me está cambiando y atrayéndome más hacia Él. Lo alabo por su palabra. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Y le agradezco que Él equipó a Erin para tomar cuidadosamente el tiempo para juntar todas las escrituras sobre ser una esposa y madre piadosas. Es verdaderamente una bendición el tenerlos todos a mano cuando llega una prueba. Lo alabo por el compromiso inquebrantable de Erin de hablar la verdad con amor y por no comprometer o dilapidar nunca la palabra de Dios. Soy un testimonio vivo del hecho de que Dios quiere que confiemos completamente en Él, sin ninguna duda, doble mentalidad o amistad con el mundo. Solo cuando confío en Dios, solo puedo decir verdaderamente, el gozo del Señor es mi fortaleza. Sí, Jesús exige una obediencia radical, pero ¿a dónde iría si no fuera a Él? Juan 6:68. Él tiene palabras de vida eterna. Lo alabo por su infinita gracia y misericordia. Me quedo corta de palabras. Él me permite seguir levantándome y sus misericordias son nuevas cada mañana. Puedo confiar en que Él completará toda buena obra que Él ha comenzado y su gracia es suficiente para mí. Tengo que admitir que es un poco temeroso escribir todo esto y ponerlo allá afuera para que otros lo lean, pero oro para que lo que escribo dé esperanza a otros de que Él puede perdonar cualquier pecado y que ellos sabrán cuán amplio, largo, alto y profundo es el amor y perdón de Cristo. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primero de Timoteo 1:15.
Sobre todo, lo alabo por la sangre derramada de Jesús, que cubre mis pecados y me permite tener una relación con mi Hacedor y Creador. Nada se compara con el gozo indecible de conocerlo, de sentarse a los pies de Jesús y aprender de Él. Para mí, solo Él es la perla de gran valor. Vale la pena cualquier costo. Michelle, restaurada en Colorado, miembro de compañerismo y directora publicitaria de RMI.